Bueno, esta noche vamos a estudiar un salmo, el Salmo 32. Es un salmo de David, escrito, dice ahí, Salmo de David. Y en las Biblias, arriba del título, viene una palabra que dice mashkil. Y esa palabra de origen hebreo justamente quiere decir que es un cántico, pero un cántico de enseñanza. Dije, wow, cómo enseñaban a través de cánticos. Y cómo vamos a aprender hoy, porque justamente es un salmo de enseñanza. Entonces dije, bueno, vamos a aprender de este salmo juntos. Amén. Bueno, mashkil también significa meditativo. Entonces cumple las dos funciones. De hecho, vamos a ver ahí que hay un par de 2, 3 selás, ¿no? Que son esta parte de meditación, que tienes que detenerte ahí para hacer esta meditación. Entonces, justamente es un salmo de instrucción y de meditación. Póngame ahí ya por favor el contador. No los quiero cansar mucho en esta noche. Así que empecemos. Salmo 32 de la Reina Valera. ¿Ya están ahí? Bueno, empieza así David. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. De hecho, el título de este salmo es La dicha del perdón. Hay una dicha cuando nos sabemos perdonados por nuestros pecados. Hay un gran gozo saber que a través del sacrificio de Jesús, a través de su sangre, nosotros podemos entrar ahí delante del trono celestial y sabernos perdonados, saber que podemos tener acceso al Padre, a la vida eterna, gracias al perdón de pecados por medio del sacrificio de Jesús. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Justamente nuestro pastor habló de esa transferencia de espíritus, ¿no? Y de la iniquidad, de este pecado generacional. Y por eso el domingo estuvimos pidiendo perdón de esos pecados, porque bueno, sabemos luego historias, ¿no? Hay de los antepasados, de los abuelos, de los bisabuelos, que eran gente tremenda, gente malvada, y que esos pecados pueden llegar a nuestras generaciones. Y bueno, por eso es importante. Pero cuando sabemos que esa iniquidad ya no está más ahí, dice: bienaventurado es este hombre. Dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí viene el primer Selah. Y justamente David en este salmo, introduciendo estos selás, nos va partiendo el salmo, ¿no? Y nos va poniendo los temas importantes y nos va enseñando justamente ahí. Entonces dice: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí empieza el primer Selah. Versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y nuevamente dice Selah. Y bueno, si estuvieras ahí tú estudiando este salmo y estuvieras estudiando, tendrías que detenerte y tendrías que estar meditando, escuchar lo que el Señor te está hablando a través de este salmo, y estar ahí meditando, estar leyéndolo en otras, a lo mejor en otras versiones, y tomar un momento antes de seguir. Pero no nos va a dar tiempo ahora para eso, así que voy a seguir yo. Entonces, versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¿Y qué dice? Selah. Otro corte que hace ahí David y se detiene
otra vez para meditar acerca de lo que está cantando, de lo que está orando, de lo que está clamando al Señor. Versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Versículo 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodeará la misericordia. Alegraos, alegraos en el Señor y gozaos, justos, o sea, en nosotros, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. La dicha del perdón, habla David. Y como les comentaba, cada corte que va haciendo aquí en los versículos, en los selás, en estos momentos de meditación, de pensamiento profundo, de traer a la memoria estas palabras, y a lo mejor lo que el Señor ya te ha hablado, lo que ha hecho por ti en algún momento, y estar meditando. Justamente lo que hace David es dividir el salmo en momentos, en temas importantes. Es interesante que empieza justamente este salmo hablando de la bendición, y dice: bienaventurado es aquel que ha sido perdonado de su transgresión y ha sido cubierto su pecado. Dice: bendito, 1000 veces feliz, que es lo que significa bienaventurado, el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en su espíritu no hay engaño. Habla que somos benditos aquellos que hemos sido perdonados. Pero en el versículo 3 hace un cambio David, y ahí dice: mientras he callado, se han envejecido mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y está hablando ahí David de su pecado. Trajo a memoria justamente las transgresiones, las iniquidades seguramente de sus antepasados. Y recordó la bendición de cómo él se había sentido 1000 veces feliz, se había sentido bienaventurado, se había sentido bendito por el Señor cuando había sido perdonado. Pero aquí recordó justamente el pecado. Y él se da cuenta que este pecado hace envejecer sus huesos, y cierra en el versículo 4 diciendo: y mi verdor se convirtió en una sequedad de verano. Ya no había aguas del Espíritu Santo sobre él a causa del pecado. Y por eso se tiene que detener y decir ahí: Selah, Selah. Porque entonces yo imagino que dijo: bueno, ¿y ahora qué hago? He pecado, he asesinado a un hombre inocente, he caído en pecado, en fornicación, con una mujer que no me pertenecía, y justamente él había visto que ahora la bendición del Señor se había cerrado. El verdor, la primavera que él había vivido un tiempo, ahora a causa de ese pecado justamente se había cerrado. Y entonces vemos que del versículo 1 a ese versículo 4 habla justamente de la importancia del perdón, de la importancia de estar manteniéndonos en los caminos del Señor, de mantenernos justamente del lado correcto, de estar cercano al Señor. Nosotros hoy podemos pedir la sangre del Cordero y declarar nuestro pecado y venir delante del Señor y pedir
ese perdón, que justamente es lo que hace David en el versículo 5, porque inmediatamente después de este Selah, después de esta meditación, después seguramente de que el Señor le indicó que tenía que hacer, dijo: mi pecado te declaré, versículo 5, y ya no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No encubramos nuestro pecado, tenemos que declararlo delante del Señor, porque si no el verdor se convierte en una sequedad. Hay gemir todo el día e incluso tus huesos empiezan a envejecer. Y entonces vemos justamente del 1 al 5 la importancia del perdón. Pero justamente habla, versículo 1, versículo 2, dice: hey, es una bendición el perdón, la misericordia del Señor. Es más, para que podamos recibir cualquier otra bendición de parte del Señor, la primera bendición, la primera bienaventuranza que debemos recibir, ¿cuál es? El perdón de nuestros pecados. Poder abrirle nuestro corazón a Jesús, decirle: pecado por esto, me he alejado de tu camino, pero ahora estoy aquí, Señor, perdóname, no te encubro más mi pecado. La iniquidad incluso en mis generaciones, y la iniquidad, en el caso de David, él sabía que iba a caer ahora una iniquidad sobre sus generaciones, y por eso a él también le preocupaba que esa iniquidad no fuera hacia sus hijos. Es una bendición, y cualquier otra bendición, la puerta de todas las otras bendiciones es justamente ponernos a cuentas con el Señor y sentir el gozo de la salvación, el gozo del perdón. Y terminando este versículo 5, justamente dice: Selah. Y vuelve a meditar. Espérenme que se me olvidó mi NTV, la traía en la mochila y la dejé. Porque quiero leerles justamente este salmo también en la NTV para que... Acá está. Dice, fíjense, versículo 3 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Escuchen esto, versículo 4: día y noche tu mano me disciplina, pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Selah. Y cuando David ya no aguantó más esa disciplina que pesaba sobre él, eso que consumía su cuerpo, sus huesos, dice: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Toda mi culpa desapareció. Porque cuando nos acercamos al Señor de corazón sincero a declarar nuestro pecado y decirle: Señor, aquí está. Y aprendí justamente ahora que estaba acá estudiando, dice: el arrepentimiento no solamente es pedirle perdón al Señor, ya no solamente es rectificar tu camino, sino que también significa que tu propio pecado ahora te causa asco. Eso que provocó ese pecado que justamente nos separa de Dios, nos separa de su comunión, cuando nosotros nos arrepentimos y nos damos cuenta
de su perdón y de que Él nos desaparece incluso de la culpa que sentíamos, entonces tenemos incluso repulsión de nuestro yo pecador. Ahí es cuando nos damos cuenta que verdaderamente nos hemos arrepentido de ese pecado, y eso nos lleva justamente a ya no regresar a ese camino de maldad. Versículo 6: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y otro, Selah. Versículo 6 y versículo 7, ¿qué viene inmediatamente después del perdón? Después de que ya no sientes culpa, de que te pudiste acercar nuevamente al Señor con ese gozo, inmediatamente viene justamente la protección. Sentirte protegido, sentirte abrazado por parte del Señor. El versículo 7, justamente en la NTV, dice: pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Sientes perdón y te puedes acercar nuevamente confiado al Señor, y entonces el Señor te dice: viene una bendición ahora. Fue una bendición del perdón, pero ahora viene una bendición de la protección. Te vas a poder esconder en mí y yo te voy a proteger de las dificultades. E incluso nos va a rodear con canciones de victoria. Vean cómo el perdón de los pecados nos abre, esa bendición nos abre a otras bendiciones, a sentirnos protegidos, a sentirnos guardados en las dificultades, pero también ¿de qué? De la victoria, de la conquista. Qué importante es estar a cuentas con el Señor. Qué importante es constantemente ir a arrepentirnos de nuestro pecado, de decirle: Señor, lávame con tu sangre preciosa. Aquello que cometo consciente o inconscientemente, aquella falta de perdón, Señor, te la entrego, porque yo necesito tu protección, necesito tu ayuda en las dificultades y necesito cantar la victoria que tú me vas a entregar. Es la conquista de la cual nos ha estado hablando nuestros pastores cada mañana. Es este Yarash. Y justamente como ellos nos han dicho, es a través de la obediencia, de la santidad, que es como vamos a encontrar la protección, vamos a sortear las dificultades y vamos a obtener la victoria total. Dice versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y versículo 9. Ay, escuchen esto. Porque en el otro Selah lo que nos dio justamente fue esa bendición de protección del peligro. En el versículo 8 nos está dando la bendición justamente de la dirección, del consejo, del camino que tenemos que seguir. Y en el versículo 9 nos dice: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Le iba a poner esta conferencia: no seas mula. Pero dije, si lo ven, igual ni van a querer escucharla. Pero el Señor nos dice aquí, ¿tienen el slide ahí que
que me prepararon. Ahí está. No seas ¿qué? Mula. Dile al que está a tu lado, no seas mula. Si es tu esposa, tu esposo, dile, no seas preciosa mula. No seas un hermoso mulo. Y no es falta de amor ni cosas así. Lo dice la palabra de Dios. Dice, no seas mula sin falta de entendimiento. Miren qué padre le quedó el slide ahí a Felipe, que es mi cuñado. Qué bendición es tener un cuñado que me ayuda a predicar. No seas mula, dice en unas versiones, mula porque no tiene discernimiento, no tiene entendimiento, necesitan un freno, una brida. La brida es esa cinta que ven ahí sobre la boca de la mula o del caballo, también dice así, pero mula se oía más sabroso que el caballo. Y entonces dice, necesitan un freno y una brida para mantenerse ¿qué? Controlados o dominados. Hay algunos que sus esposas son la brida, que si no la esposa no los controla, no los domina. No seas mula, dice el Señor. No seamos necios. Porque cuando eres una mula necesitas que te controlen, necesitas que te dominen. Y muchas veces nuestro pecado es por deseos que no podemos dominar, por concupiscencias, nos decía justamente la otra vez Roberto. Nos alimentamos de nuestro propio deseo y da más a luz a ese pecado. Necesitamos un freno, porque somos bien mulas. Y me llamó la atención otra cosa. Muchos somos mulas y necesitamos este cabestrillo, este freno, dice, porque si no, no se acercan a ti. Cuando recién venimos al Señor, o cuando queremos traer a alguien, lo traemos como mula. Le ponemos el cabestrillo, le decimos, vente, lo arrastramos. A los hijos hay que traerlos a veces así, con la brida, para acercarlos ¿a quién? Al Señor. Porque somos necios, porque no hemos entendido, porque no hemos tenido ese gozo de la salvación, no hemos comprendido que el pecado, que el vivir nuestra vida a nuestra manera nos aleja del Señor, y poco a poco vamos cavando el hoyo hasta ya no poder salir de ahí. Dice, una mula tiene un espíritu de engaño. ¿Cuánta gente haciendo negocios con engaños? Engañando a otros. Y lo que le dice el Señor es que son mulas. Y necesitas ese freno, necesitas esa brida para acercarte al Señor. Es más, creo que justamente David pudo poner esta ilustración de la mula, del caballo, porque en el versículo 3 él se estaba comportando como un necio al no querer confesar su pecado delante del Señor, al no querer poner delante de él la iniquidad que él había cometido. Dice, sin entendimiento y sin discernimiento, para entender las cosas de Dios, para entender sus caminos, para poder escuchar y saber por dónde
tenemos que ir. Y entonces el Señor tiene que ponernos incluso ahí una brida, un freno, justamente para acercarte. La disciplina por parte de nuestros padres, por parte de nuestras autoridades, ¿qué vuelve a ser? Es un freno. Y acércate. Y a veces sentimos el jalón, ¿sabes? Yo no soy experto en caballos, en mulas, pero le hubiera preguntado a Ruth ahí antes, no la vi, pero justamente se pone, ¿dónde se pone este freno? En la boca. En la boca, y es donde das el tirón, es donde el jinete da el tirón, en la boca. Es donde sientes ahí el jalón. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos sentir un jalón ahí en nuestra boca, en nuestras quejas, de nuestras groserías, de la forma en la que hablamos mal de nuestras autoridades? O de repente te estás desviando del camino y llega y sientes el jalón por mula. Por eso no sean mulas. Por eso no hay que ser mulas, no hay que ser como caballos sin entendimiento, sin discernimiento. En Hechos, capítulo 8. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver, vamos a ver. Hechos, capítulo 8. Quiero darles una ilustración justamente antes de regresar a este salmo, porque estoy viendo justamente en Felipe 8, vamos al 4 para cortar un poco la historia. Dice que está Felipe, que desciende justamente a la ciudad de Samaria, y en Samaria ocurre algo con Felipe, empieza un avivamiento. Dice en el versículo 5 del capítulo 8, dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dentro de esas señales dice el versículo 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había un gran gozo en aquella ciudad. Había un avivamiento en Samaria. Vean las señales, vean las maravillas, las sanidades. Predicaba Felipe y dice un gran gozo en aquella ciudad. Y estaba Felipe, y bueno, y hay otra parte ahí de la historia, justamente hay otra parte que me encanta, porque es cuando vienen Pedro y Juan y les imponen manos y reciben el Espíritu Santo, pero quiero ir a otra parte ahí de Felipe. Dice, porque en el versículo 26, fíjense, está viendo Felipe ahí ese gran avivamiento, está dirigiendo él. Imaginen reuniones todos los días, multitudes se juntan para ver las señales, para oír la predicación, y están recibiendo señales en los cielos. Ven paralíticos levantarse sanos, gente ahí, un gran gozo. Se está viviendo este gran avivamiento en Samaria, y de repente, dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, quiero que imaginen allá a Felipe, imagínense el avivamiento, es una gran cruzada todos los días, ahí están viendo señales, maravillas, la gente se está convirtiendo, todo Samaria, llegan Pedro, Juan, les imponen manos, reciben al Espíritu Santo, y de repente a Felipe, este ángel le dice: salte, ve hacia Jerusalén, desciende de Jerusalén a Gaza, hacia el desierto.
en el camino. Un ángel del Señor le dice cuál camino tiene que tomar Felipe. Versículo 27. Entonces Felipe se levantó y fue. No te dice cuánto le haya costado a Felipe. Ahí dice Felipe. Bueno, pero siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, definitivamente Felipe no era una mula, sino era un predicador lleno del Espíritu Santo. Se levanta y va al camino que le indica el Señor. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea, una gente importantísima, de una reina importantísima en Etiopía, en África. Y andaba por ahí paseándose con los tesoros del cuate. Dice, y había venido a Jerusalén, ¿a qué? A adorar. ¿Cómo sabía este etíope? O sea, ¿cómo le habrá llegado esa revelación? Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Era un creyente, tenía la palabra, estaba leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe corrió, porque ¿quién le dio la instrucción? El Espíritu. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que sea yo bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Descendieron ambos y fue bautizado. Por escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque no era una mula, sino era realmente una persona con un corazón dispuesto. Se cree que justamente este etíope fue la entrada del evangelio al África. Si Felipe se hubiera quedado como mula, diciendo, estoy en el avivamiento, estoy en Samaria, estoy viendo aquí, estoy dirigiendo justamente este avivamiento, pero me voy a quedar aquí pensando que eso eran los planes de Dios, y no hubiera escuchado, no hubiera entendido el plan del Señor para Felipe. Felipe no se quedó en Samaria, ahora su ministerio se había extendido incluso al África. Yo estaba pensando, hay veces que me he quedado como mula en algún lugar pensando que esa es la bendición y me aferro a eso, cuando es bueno. Por supuesto que es buenísimo. Felipe estaba viviendo un avivamiento, pero los planes del Señor siempre son más grandes. Hay un camino, hay un plan para cada uno de nosotros, para llevarnos una conquista mayor, para llevarnos una bendición mayor. Pero para eso tenemos que dejar de ser mulas. Ahora cada vez que veas una mula te vas a acordar. Cada vez que veas un caballo te vas a acordar. Y le vas a decir al Señor, quítamelo mula, quítamelo necio, Señor. Quítame la falta de discernimiento.
Salmos 32, regresemos ahí a Salmos. Porque de aquí inició, estaba una madrugada orando y me llevó este salmo ahí y fue aquí algo que me llamó. Dice, porque versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. No es que nosotros sabemos que tenemos que tener nuestra vista fija en el Señor, no movernos. Por eso es que son las señales en los cielos, porque eso nos recuerda justamente estar volteando, estar fijando nuestra mirada al cielo, estar puestos nuestra mirada en Jesús. Pero aquí vean la promesa, vean esta promesa que dice el Señor: sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Ay, yo me emocionaría aunque sea un poquito. Aunque sea un poquito, yo me emocionaría de saber que el Señor ha fijado mis ojos. Veanla, Dios habla hoy. A ver si con otras versiones les emociona ahí. Dice, el Señor, mis ojos están puestos en ti. Mis ojos están puestos en ti. La TLA dice, yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. La bendición del perdón nos da una bendición de protección, de ayuda en las dificultades, pero también de que el Señor ahora ponga sus ojos en nosotros. Eres especial, aunque a veces seas medio mula. El Señor te dice, eres especial, pongo mis ojos en ti. No hay nada que aparte mi mirada sobre ti. Tú que dices, nadie me miró este 14 de febrero. Tú que dices, nadie me miró a los ojos. Yo te digo, el Señor tiene sus ojos puestos en ti. El Dios temible, el Dios poderoso, el Dios que nos creó, el Dios que te dará vida eterna. Dice, pondré mis ojos en ti. El boss tuiteó, creo que esta semana, la semana pasada, ya está padrísimo. Se pondré mis ojos sobre ti. El ojo de Dios, eso significa el ojo de Dios. Les decía, el boss tuiteó en esta semana, dice, pide una señal. Pide una señal. Yo estaba ahí orando toda esta semana por esta conferencia. Y Señor, ¿qué les digo? Que son mulas, pero no, después van a decir que siempre les digo cosas así. Y estaba ahí pidiendo una señal. Digo, Señor, dame una señal. Dame una señal, Señor. Y hace rato el pastor mandó, dice, hoy sobre laudes. ¿La vieron? Yo esperaba el ojo. No fue el ojo, fue el torbellino. Y dije, no preparé sobre el torbellino, sino sobre los ojos del Señor. Y ya me estaba comportando medio mula. Dije, Señor, pues si tú quieres poner el torbellino, quieres poner los cielos, quieres enrojecerlo, quieres dar un fuerte viento, lo que tú quieras, Señor, pero es tu señal, Padre, para decirnos a nosotros que somos tu especial tesoro, que tus ojos están puestos sobre nosotros, que tienes especial cuidado de nosotros, que la bendición del perdón, la bendición de el Señor Jesús, por eso no te puedes perder la Santa Cena la próxima semana, porque ahí es donde partimos nuevamente el pan, recordamos la sangre, el nuevo pacto.
Se abren los atrios y nuevamente estamos ahí con el Señor y podemos recibir las bendiciones que Él quiera darnos, porque la bendición del perdón abre otras bendiciones. Y esta promesa que dice el Señor: sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti fijaré mis ojos. Que la Santa Cena es el viernes 1 de marzo, no la próxima semana. Ok, 1 de marzo. Gracias, Pastor Javi. Dije, wow, Señor. Por eso es que constantemente se aparece el ojo de Dios. Esas señales, es el ojo de Dios. Y ustedes saben, y el pastor nos ha comentado desde la primera vez que la vio y Javito, y que después volvió a pedirla el pastor, y aparece, y constantemente aparece. Es el Señor recordándonos, diciéndonos que están puestos, están fijos, está el cuidado, está la bendición sobre nosotros, sobre nosotros. Creo que el problema como cristianos de repente es que nos volvemos pasivos y ya recibimos el perdón, ya recibimos esto, pero no recordamos que sus ojos están puestos sobre nosotros. A ver si con esto agarran la onda. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Fíjense, los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Acá está. ¿Por qué contemplan los ojos del Señor toda la tierra? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El Señor está buscando, el Señor está contemplando, sus ojos están contemplando, y de repente ve a alguien y dice: oh, ese es con corazón conforme al mío. Mis ojos se fijan en ti, y hay bendición sobre ti, y hay bendición sobre ti. Fíjense otras versiones. La Dios habla hoy. Dice: pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. ¿Quieres saber si tienes un corazón perfecto para con Dios? ¿Confías completamente en Él? Dile: sí, amén. Dile: sí, Señor. Sí, confío. A veces soy medio mula, pero sí confío. Otra versión dice: porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. De quienes le son fieles. Dile: ese soy yo. Ese soy yo. El problema es que somos muy pasivos. Ya me los imagino así en la mañana en su cama, orando ahí a través de lo que está diciendo el coach. No, tienes que ser activo, tienes que apropiarte de la palabra. Tienes que decir: Señor, yo soy fiel. Yo vengo los viernes, soy fiel con mis diezmos. Le he sido fiel a esta iglesia durante tantos años. Le he sido fiel a mi esposa. Le he sido fiel a mi trabajo. Le he sido fiel a mis padres. Así que mi corazón es conforme al tuyo. Mi corazón está bien delante de ti, Señor. Ahí vamos, iglesia. Dice: el Señor recorre en la NBI con su mirada a toda la tierra y está listo para ayudar a los fieles. Dile: yo soy ese fiel. Yo he sido fiel, Señor. No importa que hayas sido fiel 2, 3 días, no importa, tú agárrate de esa. No importa que seas nuevo, tú agárrate de esa fidelidad, porque la promesa del Señor es que te va a ayudar. La promesa del Señor es que te va a bendecir. TLA dice: nuestro Dios vigila a todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes que lo obedecen y confían en Él. A quienes le obedecen
y confían en Él. ¿Tú le obedeces? ¿Tú confías en Él? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Ayudarte. Ayudarte. Ya no eres una mula. Ahora eres fiel. Eres un seguidor de Cristo. Y como a Felipe te va a llevar de una victoria, que era un avivamiento, a una victoria aún mayor. Porque Él eres fiel. Y está dispuesto a ayudarte. Sus ojos están anclados en ti. Salmo 32. Y veamos cómo cierra David acá. (32 en el 10) dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos. Está hablando de los justos. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Por eso se te tiene que notar que eres cristiano, que eres cristiano de los fieles, que eres cristiano de los verdaderos. La NTV dice, el versículo 10 dice: pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. ¿Qué te está rodeando? El amor inagotable. Versículo 11 del NTV de este Salmo 32. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes que le obedecen. Dice: griten de alegría. Griten de alegría. Ustedes de corazón puro. Gritemos, cantemos. Nosotros que somos de corazón puro, porque el amor inagotable del Señor está con nosotros. Vamos a conquistar. Este año vamos a conquistar. No por nuestras obras, sino porque el amor inagotable de nuestro Señor está sobre nosotros. Porque sus ojos están fijos en nosotros. Porque nosotros le hemos sido fieles. Le servimos, le amamos, le conocemos. No le queda otra cosa al Señor más que bendecirnos más y más y más. Hola, quiero invitarte a que abras tu corazón y puedas recibir a Jesús en tu corazón. ¿Sabes? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y hoy esa salvación puede entrar a tu corazón si abres esa puerta y permites que Jesús entre. Él está tocando la puerta de tu corazón. Si escuchas su voz y abres la puerta, dice que Él entrará y cenará contigo. Así que hoy puede ser un día de salvación, de que Dios te lave y te limpie de todos tus pecados. Así que repite conmigo, dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz. Te pido que me laves y me limpies con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a conocerte cada día. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.